Bueno, buenas. En esta clase vamos a arrancar con Standard Level 3.1, ¿sí? Con esto de geometría, y vamos a ver, ya habiendo visto el teorema de Pitágoras y cómo calcular la distancia entre dos puntos de dos dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, en una hoja, en un papel o en la compu, bueno, vamos a intentar que se entienda este dibujo de digamos, de un espacio tridimensional en el cual queremos calcular la distancia entre dos puntos, ¿sí? Eh, para mí un caso, una aplicación muy concreta de esto que se usa mucho es, supónganse que yo vivo acá, en este punto verde, ¿sí? Si se llega a ver. Yo vivo acá y, bueno, o sea, la grilla esta son como las cuadras, representan las cuadras, y acá, sí, a ciertas cuadras de donde yo estoy, hay una antena y yo quiero ver si a mí me va a llegar la señal, ¿sí? Y para eso tengo que medir la distancia entre donde yo estoy y el pico de la antena. Supónganse que la señal se emite desde acá, ¿sí? Y tiene un alcance de, no sé, 500 metros. Entonces mi pregunta es, yo desde acá, ¿estoy a menos de 500 metros de digamos, la cima de la antena, o sea, del punto de más arriba de la antena? Bueno, y entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, a ver, vamos a ver qué color uso. La cuenta, básicamente, la cuenta que vamos a hacer es la distancia al cuadrado, o sea, esto es muy parecido a Pitágoras, es la distancia al cuadrado es la distancia en una dirección x al cuadrado, más la distancia en otra dirección perpendicular al cuadrado, más la distancia en una dirección también perpendicular z al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué dos veces perpendicular? Bueno, porque supónganse que yo así me muevo, me tengo que mover 3 cuadras, vamos a ponerle 300 metros, y cada cuadra son 100 metros, 300 metros en esta dirección. Y ahora supónganse que las cuadras son una grilla perfecta, que eso en general no pasa, pero supónganse que son así todas perpendiculares y qué sé yo, y no hay inclinaciones ni nada. Entonces, si yo, supónganse que tengo que hacer 300 metros así, y después tengo que hacer 400 metros así, 1, 2, 3, 4 cuadras así, ¿sí? Como para llegar a la base de la antena, ¿ok? Entonces, cuál es la distancia desde donde yo estoy a la base de la antena? Y esto vamos a ver si se nota el rojo. Esta dirección, ¿sí? O sea, perdón, quiero decir, esta distancia la podemos calcular como 300 al cuadrado, o sea, la distancia esta, que vamos a ponerle R por rojo, la roja al cuadrado va a ser igual a, y bueno, fíjense que el piso está en dos dimensiones, como que no hay nada que suba ni baje, es como una grilla plana, digamos, ¿sí? Entonces, acá simplemente usamos el teorema de Pitágoras y nos queda que R al cuadrado es 300 al cuadrado más 400 al cuadrado, ¿sí? 300 al cuadrado más 400 al cuadrado. Listo. Y ahora, ¿pero cómo calculamos toda esta distancia? Que ya me estoy quedando sin colores en Zoom. Toda esta... No. Bueno, vamos a ver negro. Toda esta distancia así, en línea recta. ¿Cómo hago? Bueno, ahora, justamente como es un plano y yo la altura la estoy midiendo en línea recta, o sea, perpendicular al piso, ¿sí? Ahora tengo otro ángulo recto, que es el que forman la roja con la celeste de la antena, ¿sí? Entonces, si ahora supónganse que la altura de la antena mide, no sé, 100 metros, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la distancia total? O sea, la medida de la línea negra. Bueno, la medida de la línea negra, que vamos a ponerle, bueno, D, ¿sí? Porque es la distancia real al cuadrado, va a ser la roja al cuadrado, que fíjense que la roja al cuadrado ya la tenemos acá. Es 300 al cuadrado más 400 al cuadrado más 400 al cuadrado. Esto es la roja al cuadrado. Y le tenemos que sumar esta distancia azul al cuadrado, o sea, más 100 al cuadrado, ¿sí? De acá es que sale esta fórmula en general. En general, si yo estoy mirando tres puntos así, o sea, perdón, dos puntos en tres dimensiones, la distancia entre esos dos puntos va a ser, o sea, hacer la raíz cuadrada, si yo quiero la distancia, es la raíz cuadrada, ¿no? Porque hago así, la raíz cuadrada de la suma de cada una de las distancias, así en cada una de las dimensiones, al cuadrado cada una, ¿sí? Esta es la distancia, o sea, así se calcula. Y además, si yo quiero el punto medio, ¿sí? El punto medio es simplemente, me muevo la mitad en X, o sea, sería una cuadra y media, me muevo la mitad en esta otra coordenada que le ponemos Y, o sea, me muevo 2 cuadras para acá y subo 50 metros, ¿sí? Si esto mide 100, esto mide 50 metros, ¿sí? Entonces es como que este sería el punto medio.
de esta línea, de toda esta línea, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, poner un repetidor justo a la mitad de la distancia, bueno, me sirve calcular esto, entonces pondría un repetidor. Pongo acá una antena repetidora, por ejemplo, y a esta altura, a 50 metros, ¿sí? Entonces, para esto se usa esto, digamos, de la geometría. Bueno, con esto termino el video.